Dios le bendiga a todos. Le mando un saludo y declaro que para todos ustedes de bendición. Aquí estamos para bendecir el nombre de Jesús y para bendecirte a ti, a tu casa y a toda tu familia. Esta es una programación especial que hemos diseñado para bendecir tu vida, para compartir contigo lo que es la palabra de Dios. Vamos a entrar en lo que es una palabra de Dios que traigo. Vamos a estar hablando sobre qué pasó el día que Moisés levantó la vara y cómo Amalek prevalecía cuando Moisés bajaba la vara y cómo prevalecía Israel cuando Moisés subía la vara. Al final de esta corta enseñanza voy a estar ministrándole y orando por todos ustedes. Yo creo que en esta noche, esta madrugada, van a haber milagros y sanidades. Yo no sé qué tiempo voy a estar aquí, 15, 30, 40 minutos, pero yo sé que hoy van a ocurrir cosas sobrenaturales. Yo sé que hay gente que van a ser curadas, gente van a ser liberada de espíritus inmundos, porque el espíritu de Amalek va a ser expulsado en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios es un Dios de milagros, de maravillas, de señales, de prodigios. Dios hace que las cosas sucedan en su poder y en su nombre. Y esperamos que al ver cómo Dios se acuerda de nosotros y cómo Dios hace cosas a favor nuestra, tú puedes entender que Dios no se ha olvidado de ti y que Él tiene cosas grandes para tu vida. Voy a comenzar a leer las escrituras. Bien, quiero leer las escrituras y hoy compartir esta historia esperando que reciban lo que Dios tiene para su corazón. La Biblia dice en Éxodo, capítulo 17, versículo 8. 17, versículo 8. La palabra de Dios dice lo siguiente. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como le dijo Moisés. Y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Fíjate lo impactante de este asunto. Amalek era un ejército y un tipo de gente malvada que no amaban a nadie y que lo único que le interesaban era destruir al pueblo de Israel. Recuerden que Dios le había prometido a Moisés y a su pueblo que cruzarían el desierto hasta llegar a Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Así que todo el que se oponía a que este pueblo llegara a Canaán era un enemigo no solo del pueblo, sino de Dios, del propósito, del plan y de la voluntad de Dios para Israel. Así que Amalek, cuando usted lee los últimos versículos de este acontecimiento, dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Sin embargo, Amalek no registra aquí que maldijo a Dios ni peleó contra Dios. Pero ¿por qué Moisés dice que se levantó contra el trono de Dios? Porque al oponerse al propósito de Dios con su pueblo,
era como oponerse al Dios mismo. Amalek es una representación no solo de la carne, sino del enemigo de la justicia. Satanás estaba usando al ejército de Amalek para tratar de detener el plan y el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Es algo muy importante que debemos de no perder de vista, de entender que cuando Dios tiene un plan con nosotros, no todos nos van a aplaudir, especialmente el enemigo. Satanás va a buscar toda la forma para tratar de detener el plan y el propósito de Dios contigo. Y va a levantar todo obstáculo para que tú no llegues al Canaán de Dios, para que tú no llegues a ver el cumplimiento de lo que Dios quiere que tú veas. Y me atrae la atención, hizo guerra Amalek contra Israel. La guerra de Amalek no era una guerra normal, era una guerra tratando de detener las profecías de Dios sobre Israel, el plan de Dios sobre Israel y el propósito de Dios. Satanás en este último siglo va a hacer todo lo posible y va a hacer guerra para que tú no ores, para que tú no creas, para que tú te desanimes, para que tú te desalientes y para que tú no llegues al punto del cumplimiento que Dios quiere para tu vida. Mira cómo Amalek hizo guerra. Y eso me hace pensar en las batallas que yo mismo he librado y la que libré al inicio de mi ministerio. Esta guerra contra Amalek, que representa a los espíritus, no se acaba nunca. Ellos siempre van a querer detenerte. Hay gente que me están mirando que por años y por meses se sienten en un atraso espiritual horrible. Sienten que no avanzan. Sienten que cuando dan un paso hacia el frente, se devuelven 3 pasos hacia atrás. Y muchos de ustedes ni siquiera se imaginan que están peleando contra ese espíritu de las tinieblas y contra fuerzas espirituales de maldad. El apóstol Pablo dijo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales en las regiones celestes. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia lo menciona como el Dios del aire, como el Dios de este siglo. Mas la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Y muchas personas hoy en día no han podido crecer ni avanzar porque están bajo una ligadura espiritual. Y usted que está ahí, mujer y hombre que me ve, yo estoy seguro que el Señor va a romper tus cadenas. Pues si así no fuera, tú no estuvieras conectado escuchando esta palabra. Significa que Dios coordinó este momento para que al final de esta enseñanza oremos y toda cadena en el nombre de Jesús comienza a ser rota y comienza a deshacerse por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar para que cadenas satánicas se rompan, para que maldiciones generacionales que han venido persiguiendo tu vida sean quebrantadas en este día, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice la palabra de Dios. Moisés se va a la cumbre del monte y le dice a Josué, vete y reúne hombres y vete al campo de batalla y resiste a Amalek, pelea contra él. Y comenzó Josué a echar el pleito. Tomó la espada y comenzó a pelear contra los enemigos de Dios. A pelear contra aquellos que no querían que ellos avanzaran. A pelear contra aquellos que querían matar el sueño que ellos tenían de llegar a Canaán. A pelear con aquellos que querían hacerlo quedarse en el desierto,
cuando el plan y el propósito de Dios era que llegaran a la tierra que fluye leche y miel. Así como muchos de nosotros, porque el detalle es que muchas veces cuando Dios nos habla, pensamos que los problemas acabaron y que no vamos a tener ningún tipo de lucha ni batalla, que todo nos irá de viento en popa, como dicen en mi país, que todo será un camino color de rosa. Sin embargo, a través de la escritura y de las historias que leemos en la Biblia y de nuestra propia vivencia, nos hemos dado cuenta que no hay una cosa que ponga al enemigo más en contra de tu vida y de mi vida que cuando comenzamos a creerle a Dios por lo que Él dice que va a hacer. Josué se levanta para tratar de vencer lo que lo quiere vencer. El enemigo, Amalek, quiere destruir el sueño, la visión y el propósito y el plan de Dios para la vida de Israel. Así como yo sé que hay un plan diseñado por el infierno para tratar de matar tu sueño, para tratar de quitar lo que Dios te ha dado, para tratar de hacerte quedarte en el desierto cuando tu tiempo de ir a Canaán ha llegado. Se levantará el espíritu de Amalek para tratar de darte un stop, de cerrarte la puerta, de hacerte creer que tú morirás en la condición que tú estás. Amalek, hay algo muy bueno que podemos identificar en Amalek. Es que él no se levanta en contra de aquello que no estén avanzando. Amalek se levanta en contra de personas que están en el camino correcto y haciendo la voluntad de Dios. Amalek no pierde su tiempo con personas sentadas. Amalek no pierde su tiempo con cristianos que a propósito se desaniman, se sientan y deciden no creerle a Dios. Amalek no invierte tiempo, Shama, en personas que han decidido vivir una vida en la carne, no una vida en el espíritu. Cuando Amalek hace resistencia, es porque nota el avance de nosotros. Es porque sabes que estamos decididos a llegar a Canaán, al propósito y al plan de Dios. Así que si en este día, ya para terminar, siente la resistencia de Amalek, es una señal inequívoca de que te estás moviendo. Los perros no ladran al que no está caminando. Los perros van a ladrar a aquellos que están caminando en dirección a lo que Dios le ha trazado y le ha planeado. Cada uno de ustedes tiene un sueño de Dios en su vida, un plan y un propósito. Le bendigo, comparte este video y usted que por primera vez me ve en este canal, suscríbase, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de las nuevas enseñanzas, de los mensajes. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Fíjate lo siguiente, Amalek solo le sale al encuentro a un pueblo que va avanzando, no a un pueblo que está sentado. Jonathan Edwards, un gran predicador que trajo el avivamiento, uno de los más grandes en este país, dijo: cuando la iglesia entra en avivamiento, el diablo también se aviva. Satanás no se va a levantar en contra de cristianos sentados, en contra de cristianos que están cediendo a los pensamientos de Lucifer. Satanás se va a levantar y va a querer detener a aquellos hombres y mujeres que están avanzando en dirección a lo que Dios le ha trazado. Pero quiero resaltar algo aquí para ya entrar en un tiempo de oración, de intercesión. Porque yo sé que hay gente que Amalek le salió al encuentro, que Amalek lo quiere detener, que Amalek lo quiere frustrar. Hay pastores, hay evangelistas, hay hombres de Dios, hay gente que tiene su canal de YouTube, que son de gran bendición, que Amalek lo quiere confundir, que Amalek lo quiere detener, que Amalek lo quiere desanimar. Y el Señor me ha puesto para hablarte y decirte que no importa lo que Amalek haga, el Señor está contigo.
fíjate lo que dice aquí. Y Josué sale a la batalla. Y dice la palabra del Dios viviente, que Moisés tomó la vara de Dios en sus manos y se va a la cumbre, a lo último de la montaña. Y dice, y sucedía que cuando Moisés levantaba la mano, prevalecía Israel, es decir, ganaba Israel, vencía a Amalek, avanzaba Israel. Pero cuando Moisés bajaba la mano, prevalecía Amalek, Israel se atrasaba, Israel dejaba de avanzar, dejaba de ganar. Tanto fue así que dice que la mano de Moisés se cansó, por lo cual Aarón y Hur tuvieron que tomar la mano del hombre de Dios y levantársela hacia arriba. Cuando tú lees esta escritura, es tan profunda, pero tan sobrenatural, que nos deja camino para analizarla en el espíritu. Aarón y Hur se dan cuenta que la victoria y la unción viene de Dios, pero se transfiere a través de Moisés, o se emite a través del hombre de Dios, a través del que tiene la vara, a través del que tiene el llamado. Y Aarón y Hur llegan a la conclusión de que si Moisés baja la mano, Amalek va a deshacer a Israel. Y ellos entienden que la victoria de Israel no está dependiendo de los brazos de Josué, que tiene la espada, ni del ejército que está peleando a favor de Israel. Se dan cuenta que la victoria viene de Moisés, dada por Dios. Se dieron cuenta que las cosas ocurrían cuando Moisés levantaba la mano. Y quiero resaltar esto: el poder de la oración, lo que podemos lograr si le creemos a Dios. Escucha esto: Dios quería que ganara Israel. Sin embargo, la voluntad de Dios se estaba limitando a la voluntad de Moisés, o a la resistencia de Moisés, o a la fuerza de Moisés. Es complicado de explicarlo, pero es así. Porque las cosas a favor de Israel se manifestaban cuando Moisés tenía la mano arriba, cuando la bajaba. La victoria no estaba dependiendo de Dios, estaba dependiendo de Moisés. Lo voy a explicar. Ya Dios había dado la victoria, pero ahora le tocaba al hombre ejecutarla, manifestarla. Y si tú lees la escritura, te darás cuenta de algo. En el cielo, dijo alguien, Dios quería que ganara Israel, pero en la tierra lo determinaba Moisés. En el cielo, Dios quería que ganara Israel, pero en la tierra lo determinaba Moisés. Y eso nos deja a nosotros pensando profundo. De cuántas cosas en el cielo quiere Dios que ocurran, pero en la tierra la determinamos nosotros. Pareciera algo confuso, porque le servimos a un Dios soberano. Sin embargo, vemos que la soberanía de Dios aquí no se manifiesta, porque Dios determinó que la victoria venía a través del hombre de Dios. Y hay tantos versículos que nos apoyan de que hay cosas que Dios quiere que ocurran, pero la determinamos nosotros. Jesucristo dijo: lo que atara en la tierra sería atado en los cielos. ¿Escuchó? Lo que atamos en la tierra, o lo que desatamos en la tierra, se desata en los cielos. Es decir, el cielo no va a intervenir en la tierra hasta que la tierra no se lo solicite. La iglesia de Jesucristo es la que tiene la autoridad para atar en la tierra y se ate en el cielo, para desatar y se desate
en los cielos. La palabra de Dios dice, y todo lo que pide en mi nombre, yo lo haré. Dios solo hace aquello que pedimos. La palabra de Dios dice en Jeremías, si no mal recuerdo, 33:3, clama a mí y yo responderé. La voz de Dios vendrá a mí cuando yo la solicito. Clama a mí y yo te responderé. Dios no va a responder a una voz que todavía no has clamado. Jesucristo dijo, lo que buscan, hallan, y lo que tocan, se le abrirán. Y el que pide, recibe. Dios quiere que cosas poderosas sucedan en tu vida, pero tú la vas a determinar. Solo piensa, mientras Moisés bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y mientras Moisés subía la mano, prevalecía Israel. ¿Cuántas cosas en tu vida Dios quiere que sucedan, pero tú eres quien la tiene que determinar? Jesucristo no dijo que estas señales le seguirán a todo el mundo. Jesucristo no dijo que las señales de milagro, de sanidad, de liberación, le iba a seguir a todos los cristianos. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Hay que creer para poder ver. Jesús dijo, todo lo que pida orando, creyendo, lo recibirá. La respuesta de Dios a nuestras vidas va a venir cuando nosotros oramos. Y hay muchas cosas que hoy no están sucediendo porque nosotros no le estamos determinando. Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, enseñando el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Dando a entender que hay cosas de Dios, que hay voluntad de Dios que no se están cumpliendo en la tierra todavía. Porque dice que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios eternamente y para siempre. Pero en la tierra hay muchas cosas que Dios quiere que ocurran que no están ocurriendo. Un ejemplo básico. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué no quiere Dios? Que nadie perezca. ¿Y qué estamos mirando? Cada 24 horas miles de personas se están perdiendo, yéndose a una perdición eterna. Escucha, lo que Dios no quiere que ocurra está ocurriendo. Miles y miles de personas fallecen y mueren sin Cristo y se están yendo a una condenación para siempre. Pero la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí no se está haciendo la voluntad de Dios, sino que se está haciendo la voluntad del libre albedrío del ser humano. Hay muchas cosas en tu vida que no han ocurrido, no porque Dios no quiere, sino porque tú no te has dispuesto a creerla. Por eso yo te quiero desafiar a que levante tu mano. Levanta la fe, levanta tu vara para que lo que Dios determinó en tu vida comience a ocurrir. En el cielo Dios quería que ganara Israel, pero en la tierra lo determinaba Moisés. Hay cosas, mire, la oración es lo más poderoso que hay en la tierra después del Espíritu Santo. Yo pensaba que era el tiempo, pero hoy descubrí que es la oración. La oración hace que la voluntad de Dios sea manifestada, sea hecha. La gente que ora, la gente que busca a Dios, son gente que trascienden a dimensiones inexplicables para las mentes de los seres humanos mortales.
El que busca a Dios se dimensiona a un nivel sobrenatural. Hay un pasaje en la Escritura, y quiero terminar, que dice: y se levantó muy de mañana y se fue al monte a orar. Y cuando regresó del monte, Pedro le dijo: Maestro, la multitud te busca. Capta esto. Él se fue al monte a orar. Y cuando terminó de orar, la multitud le buscaba. Alguien dijo: el que ora, la gente lo busca. La gente lo va a buscar. Cuando tú tienes algo que dar, alguien vendrá a buscarlo. Hablaba con un ministro, un hombre de Dios, y estaban hablando tanto misterio. El profeta Moisés. Y una de las cosas que hablaba no era esto. El velo. Moisés se ponía el velo. Y cuando llegaba al pueblo de Israel para hablarle la palabra que él había escuchado en el monte, se quitaba el velo y hablaba al pueblo. Cuando terminaba de hablarle, se ponía otra vez el velo y subía a estar con Dios. Y cuando entraba a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Él solo se quitaba el velo 2 veces, en 2 formas. La primera, se quitaba el velo para recibir de Dios. Y se quitaba el velo para dar de Dios. Cuando Moisés se quitaba el velo para hablarle al pueblo, el pueblo temblaba. Pero note que cuando él terminaba de hablar la palabra de Dios, se ponía el velo. ¿Sabe qué significa esto? Que Moisés aprendió a esconderse cuando no tenía nada que dar. Pero era expuesto cuando ya había oído la voz de Dios. El problema es que hay gente quitándose el velo para hablar sin haber escuchado a Dios. Esta es una generación que Dios está levantando, donde se va a mantener escondido hasta escuchar la voz de Dios. Y solo se quitará el velo para dar lo que Dios le ha dado. La gente solo vendrá a escucharte cuando tú tengas algo que impartirle. La iglesia de Jesucristo, estoy orando por todos los siervos de Dios, para que despertemos al espíritu de oración, para que entendamos. Fíjate algo, Josué tenía espada, había mucho ejército peleando allí, pero la victoria que obtuvo Israel ese día no dependió de Josué ni de su espada, sino de Moisés. Donde la unción es ausente, nada funciona. No hay ejército. Pero donde la unción está, cualquier cosa que no se alinee va a sobrar. Cuando la unción no está presente, las espadas no funcionan. Por eso la Biblia dice: no es con espada, ni es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Por lo tanto, hoy, Samarabacanda, yo oro porque se va a levantar la vara y se va a levantar el brazo tuyo ante el Dios del cielo. Acabo de tener una visión, vi a alguien que cayó en su casa al piso por el poder de Dios. Vi cuando la cámara se empujó para allá y vino otra vez para adelante. Terrible. Está sucediendo algo en la casa de alguien. Alguien comenzó a sentir el poder del Espíritu Santo fluyendo en su corazón y en su vida. Hay demonios que están siendo atormentados, que están siendo quitados, arrancados de ese hogar, de esa vida, en el nombre de Jesús. Está sucediendo algo por el Espíritu de Dios. Amalek ha dicho que va a destruirte, pero Dios dice: yo te daré la victoria. Por lo tanto, dice Dios, determina tu victoria, determina tu crecimiento. Declaro que este día
En el nombre de Jesús se levanta el brazo de la mujer y el hombre de Dios para poder tener victoria. ¡Qué poderoso! En mi experiencia propia, vivida, tengo que decir que lo que dijo Charles Finney es una verdad. Él dijo: el día que no oro, nada sucede. Y yo lo he vivido. El día que no oro, nada sucede. María Esther, la primera mujer en Estados Unidos, una de las que habló del Espíritu Santo, las cosas que Dios hacía con esa señora era sobrenatural. Cuando ella llegaba a un pueblo y había mucha resistencia demoníaca, ella solo decía: deme una noche de oración y la ciudad va a temblar bajo el poder de Dios. Y ella pasaba la noche orando hasta que sentía que atravesaba las tinieblas y rompía las cadenas de la ciudad. Y cuando iba al púlpito, miles salían de todos lados. Porque al hombre, a la mujer y el hombre que ora, la gente lo busca. Por eso yo quiero que se levante ese pueblo de Dios a intimar con el Espíritu Santo, a escudriñar las Escrituras, a poner la mirada en las cosas de arriba, porque las de la tierra tienen fecha y hora de caducación. La del cielo no van a terminar. Yo creo que en el nombre de Jesús Dios va a hacer algo nuevo ahora mismo. Yo, más de 25 años predicando, tengo que tener experiencia con la oración. Es real. En el cielo Dios quiere que suceda, pero en la tierra lo determinamos nosotros. Por lo menos en esta historia es así. Por lo menos en esa historia. ¿Cómo es posible que la vida y la muerte dependían de la unción que había en el hombre de Dios, del pueblo? La vida y la muerte de Israel dependía de la unción que había en Moisés dada por Dios. Obviamente Dios quería que ganara el pueblo, pero vemos que dependía de si Moisés levantaba la mano o bajaba la mano. Yo recuerdo una vez que llegué a una ciudad. Yo tengo tantos recuerdos hermosos de Colombia. Hace más de 15 años, mucho más, yo fui a una ciudad a predicar el evangelio. Era una opresión diabólica increíble. Recuerdo que en el pequeñito hotel que nos quedamos, me acompañaba un hombre de Dios, que era mi compañero, y me apoyaba y era mi amigo, y siempre viajo con ellos. Tengo tantos amigos, con todo me gusta viajar. No me gusta andar solo. Me gusta orar solo, pero no me gusta andar solo. Siempre me gusta andar con alguien que sea testigo. Y esa noche teníamos la campaña al otro día. Recuerdo como ahora, eso fue en Apartadó, la zona de Urabá, Colombia. Oh, y cuando estaban orando, yo estaba orando en la habitación, Satanás llegó un principado a visitarnos. Las puertas del hotel de mi habitación se movían solas, se tambaleaban. Obviamente mi carne le dio pánico, pero gracias al Espíritu, en mi espíritu pude controlar el miedo y comencé a orar. Y cuando comenzamos a reprender, el poder de Dios cayó y ese espíritu maligno salió del hotel. Pero al otro día vimos algo sorprendente, y fue que vimos cómo los satanistas
eran golpeados por el poder de Dios y caían al piso, botando espuma y botando toda la hechicería. Luego nos dimos cuenta que el jefe del satanismo de esa región había enviado a todos esos jóvenes para interrumpir, destruir la campaña e impedir que el poder de Dios se manifestara. Gracias a Dios y a esa vigilia de oración pudimos interrumpir los planes de las tinieblas. Yo les digo algo a ustedes, Dios determinó algo para tu vida. Ahora tú tienes que manifestarlo. Y voy a orar para extender una oración a favor tuyo y de tu casa. Yo sé que el Espíritu Santo capturó tu atención y aún el sueño se te acaba de ir. Porque hay cosas en tu vida que Amalek la ha atrasado por tantos años. Y es tiempo de que tú te aceleres en Dios. Es tiempo de que tú crezcas. Es tiempo de que tú veas lo que Dios quiere que tú veas. Así que en unos minutos vamos a irnos a este cortecito para que me dé un espacio de tiempo y prepararme para comenzar a orar. Por unos 3, 4 minutos voy a orar y voy a leer las peticiones de oración que están aquí de cientos y cientos de gente que están escribiendo. Voy a leer las más que pueda, porque yo sé, Basuta Mahaya, que Neboshara que el Espíritu Santo de Dios va a caer en esas casas. Amalaya, Libro Sakatalamaso Kataranasaya. Yo sé que el poder de Dios va a ser algo maravilloso. Cuando hablé en lengua, escuché la interpretación del Espíritu Santo ahora mismo. Y me dijo mi siervo, hay mujeres que la mantuve despierta porque ella está hastiada de que Amalek la esté atando por tantos años. Hoy le voy a romper sus cadenas. Escucha al Espíritu hablar esto en mi espíritu. Tú no te vayas, porque ahora se pone mejor. Ahora vamos a orar a favor tuyo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quiero orar por aquellos que me están escuchando. Creo que Dios va a hacer algo maravilloso. Señor, te damos la gracia por este hermoso tiempo en que tú nos has permitido estar aquí. En el nombre poderoso de Jesús, trae tu poder sobre cada persona que está viendo y oyendo en este momento. Trae sanidad, trae milagro, trae liberación. En el nombre de Jesús, que se rompa esa cadena. Que todo espíritu que me escucha salga de los cuerpos en el nombre de Jesús y que estas personas sean curados y sean liberados por el poder de Dios y sean sanados de las enfermedades. Satanás, tú no tienes parte ni suerte con este pueblo. Yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y Damasanda, hay muchas cosas sucediendo allí. Hay personas siendo curadas, siendo liberadas y siendo fortalecidas. Yo declaro en la fe, según la Biblia, que por tus llagas son curados y que tú viniste a libertar los cautivos y toda cadena en el nombre de Jesús sea rota por el poder del Espíritu Santo. La paz de Jesús sea pero mucho, mucho, mucho contigo. Y que el Señor bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio. Y que pueda tener aún más y más y más de la presencia de Dios. Muchas gracias por permitirme entrar a tu casa. Dios te bendiga. Que Cristo sea tu mejor amigo y que tú seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga mucho.